En esta oportunidad voy a hablar de Benjamín Garré, jugador argentino nacido el 11 de julio del 2000, tiene 19 años y actualmente se desempeña en Racing Club de Avellaneda y es un jugador que me lo pidieron una sola vez, a diferencia de otros jugadores que sí que me lo han pedido bastante. Este apenas lo vi en un comentario que me piden hablar de él y realmente es un jugador muy interesante. Sé que lo digo en todos los casos, jugadores interesantes, pero realmente lo es. Una cosa es que uno sea mejor, otro sea peor, uno tenga tales características, otro tenga otras cualidades, pero jugadores interesantes hay en prácticamente todos lados y me voy a centrar en Benjamín Garré. Es extremo, es un clásico extremo que busca abrir la cancha, que es un jugador que pide mucho la pelota al pie, que es un jugador que le gusta conducir, que le gusta mucho gambetear, ir el uno contra uno y que es un jugador para gambetear y para desbordar. Digamos un habilidoso, le gusta encarar, puede jugar por la banda izquierda, puede jugar por la banda derecha, es zurdo, de pie. Y realmente es un jugador que apenas ha tenido minutos en Racing. Y sé que en el video, allá por marzo, cuando recién empezaba todo esto de la cuarentena, había dicho que a Becachese no le trajeron extremos. Y sí, es verdad, trajeron a Benjamín Garré y a Fertoli, pero son apenas dos jugadores que son realmente extremos. Yo creo que por eso finalmente Becachese termina apostando por otro esquema que además le está funcionando muy bien en los últimos partidos que vimos de Racing. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque si vos tenés apenas dos extremos puros en el plantel, porque Solari, por ejemplo, no es extremo, es un mediocampista que puede jugar por banda pero no es extremo, lo mismo Barbona que tampoco es extremo. Si vos tenés apenas dos extremos en el plantel y vas a jugar, por ejemplo, un esquema 4-3-3 y se te lesiona uno, sí o sí, o vas a tener que poner a un jugador fuera de posición o vas a tener que cambiar esquema o tenés que ir a buscar a un jugador de la cantera, un jugador de categorías inferiores o de la reserva, y ahí ya vas a tener un problema. Por eso yo creo que finalmente Becachese termina apostando por un esquema, un 4-5-1, un 4-2-3-1, ya un mediocampo más poblado, porque si se fijan al principio en los amistosos y después ahí al principio Racing jugaba con extremos, pero algunos jugadores no estaban en su posición natural y el equipo dejaba algunas dudas, y a partir del partido contra Independiente que Racing ahí pasa a jugar con jugadores ya su posición natural, un mediocampo más poblado, ahí parece que de a poco el equipo va funcionando y Racing por actualidad sí podemos decir que está bien, tampoco es que sea un equipo perfecto porque tiene algunas cosas que perfeccionar. Pero hablando de Benjamín Garré, es un jugador que en este equipo podría venir muy bien jugando en su posición natural y en el esquema que le gusta a Becachese. Para mí, para que realmente le traigan extremos necesita una competencia Racing, es decir, dos jugadores en cada banda, porque si no realmente eso no es traer extremos, porque si no, no tenés recambio de esos jugadores y finalmente por eso yo creo que es uno de los motivos por el cual Becachese apuesta por este esquema. Jugando en el mediocampo por una banda podría ser, sí, pero estaría demasiado lejos para mí del área, porque es un jugador capaz de hacer goles y asistencias y realmente si juega muy lejos del área realmente va a terminar siendo perjudicado. Ha jugado los dos partidos de Copa Libertadores de Racing y lo poco que se lo vio ha dejado algunas buenas sensaciones. Ha dejado algún que otro desborde, hay partidos que quizás no participó demasiado, pero claro, Racing recién se está encontrando y él tampoco es un jugador consagrado en el 11 titular que se puede adaptar más rápido al estilo del entrenador. Aún así, si cuando vuelva al fútbol Racing busca un esquema ideal para él y poco a poco va entrando en el equipo, puede ser un jugador que aporte. Y en cuanto a la selección argentina, obviamente no se lo puede tener en cuenta porque estamos hablando de un jugador que apenas ha jugado muy poquito. Y estaría más para una selección juvenil, diría. Podría ser un jugador que quizás llegue a jugar los Juegos Olímpicos el próximo año. Y en cuanto a la selección mayor en proyección a futuro, yo lo veo más para lo que sería un proceso posterior a Qatar 2022. ¿Por qué digo esto? Porque para Qatar ya faltan 2 años. Faltan 2 años, más de 2 años, porque en realidad el Mundial se juega casi a fin de año, no se juega en junio como pasa siempre, por el tema del clima allá en Qatar. Y realmente dudo mucho que en 2 años vaya a un rendimiento tan bueno como para decir, bueno, tiene que estar sí o sí. Y además en la delantera de la selección argentina hay mucha competencia. Pero al ser tan joven es un jugador que tiene proyección para muchos años. Y creo que en proyección a futuro, este sí que no lo veo en presente, sino más en proyección a futuro, sí puede ser un jugador que se lo puede tener en cuenta. Además, extremos argentinos destacados no hay demasiados. Y también pasó por el plantel del Manchester City, sabe lo que es el estilo, por ejemplo, de Guardiola. Becachese busca algo muy parecido
y realmente ya conoce lo que es el estilo. Pero obviamente el contexto diferente que estar en una Premier League a estar en una Superliga Argentina. Pero ya sabe lo que es estar en Europa y el ambiente del fútbol europeo. Para mí un jugador con muchas cualidades, un extremo que puede aportar mucho, que tiene talento y que realmente Becachese tiene un jugador para potenciar porque realmente puede servir al estilo del entrenador. Quizás a corto plazo puede servir como revulsivo, un jugador que entra en el segundo tiempo, te da un cambio de ritmo en el partido. Eso sí que al corto plazo puede venir muy bien para Racing un jugador así revulsivo, pero a largo plazo sí que creo que debe ser un jugador que tiene que consagrarse para ya mínimamente tenerlo en cuenta en una selección argentina. Pero lo primero es que él ya se pueda consagrar y ser un jugador destacado en lo que es Racing. Así que esta es mi opinión de Benjamín Garré. Si querés opinar, si querés comentar de este jugador, ponedlo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos y hasta luego.